El sistema articular, en conjunto con el sistema muscular y el sistema óseo, conforman lo que se llama el sistema osteomioarticular, que vendría a ser la parte ósea, que vendría a ser la parte muscular y los medios de unión. En este caso, el sistema articular que se va a tocar en este módulo. Por lo tanto, antes de comenzar con todas las articulaciones y sus nombres, sí es importante definir el concepto de lo que es una articulación, que es básicamente la unión entre dos o más huesos. Es bien sencilla la definición, es simplemente eso, unión entre dos o más huesos. Por lo tanto, entre una articulación, por ejemplo, de la cintura escapular, donde estábamos hablando de la escápula y el hueso húmero, hay una articulación ahí y por lo tanto también participa una tercera articulación que vendría a ser a nivel de acromio clavicular. Entonces ahí tenemos un complejo articular del hombro que permite movimientos bastante amplios. Así que primero que nada, entender ese concepto. Unión entre dos o más huesos. Hay que haber mínimo dos elementos, en este caso es huesos y lo que viene siendo medios de unión que son los ligamentos. Por lo tanto, en cuanto a los componentes, se pueden mencionar dentro de una articulación cuatro en particular que siempre van a estar. Por un lado, el hueso, que hemos dicho que tenían que ser mínimo dos para que sea una articulación. Por otro lado, tendones, que recordemos los tendones son los extremos de un músculo, por lo tanto, desde el nacimiento del músculo hacia su finalización va a haber tendones en sus extremos. Origen por un lado, inserción por otro. ¿Bien? Que van a empezar desde un hueso y van a terminar en otro y van a generar este sistema de palancas para la movilización y los rangos articulares. Así que ya ahí estamos mencionando hueso por un lado, tendón por otro, van dos componentes. El tercero son los ligamentos, que son básicamente medios de unión que le brindan estabilidad a una articulación para que la misma no se desplace hacia otras direcciones al momento de moverse. Bien, por ejemplo, en el caso del codo o en una rodilla vamos a tener ligamentos cruzados anterior, posterior, que evitan que la rodilla al momento de la flexión o la extensión bascule o genere ese movimiento posterior o anterior. Entonces impide esos movimientos extensivos, bien, y excesivos que pueden afectar la articulación a largo plazo. También en la misma rodilla podemos mencionar ligamentos laterales, lateral externo e interno, que justamente también van a impedir que la rodilla al momento de movilizarse, tanto en flexión como extensión, no genere ese desplazamiento lateral. Así que el tercer componente son los ligamentos y el cuarto componente son los músculos. Así que ahí tenemos hueso por un lado, ligamento, tendón y músculo. Cuatro componentes claves de una articulación. ¿Qué se puede decir a nivel miembros superiores? Comenzando sobre todo por lo que era cintura escapular que había mencionado como ejemplo. Tenemos una articulación anterior, si se quiere, que es el esternón articulado con las clavículas, bien, hacia los lados, como estamos viendo en la imagen aquí, que vemos clavícula izquierda, clavícula derecha, articuladas en su parte interna con el esternón, bien, y por ende también esta clavícula se va a articular hacia el extremo externo, por así decirlo, con el acromión de la escápula. Así que la misma clavícula va a tener una articulación interna con esternón, se le llama articulación clavículo-esternal, y una articulación con el omóplato, ¿bien? A nivel del acromion. Así se le llama entonces articulación acromio-clavicular. ¿Qué otra articulación podemos mencionar justamente en miembro superior? La articulación de la escápula con el húmero. Bien, esto es el hombro básicamente, que va a permitir movimientos amplios. Se le llama articulación escápulo-humeral. Así que el alumno, como habrá prestado atención al video, se dará cuenta que simplemente para mencionar la articulación solo hace falta conocer el nombre de los huesos. Por lo tanto, tenemos escápula por un lado, húmero por otro, articulación escápulo-humeral. Acromión por un lado, clavícula por otro, articulación clavículo acromial o acromio clavicular. El orden no altera
en sí la definición de la articulación y el concepto, ¿no? Tenemos articulación clavículo-esternal, bien, a nivel húmero con el codo y básicamente con lo que es el cúbito tenemos articulación húmero-cubital o cúbito-humeral, que es básicamente lo mismo. En la zona de la muñeca también tenemos lo que es la articulación radio-carpiana, bien, pues la articulación del radio con el carpo, con los huesitos del carpo, que se había mencionado en otros videos, 8 en total para la zona de la mano, bien. También justamente a nivel de la mano tenemos las articulaciones carpo-metacarpianas, bien, y las articulaciones interfalángicas, entre las falanges de los dedos, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya estamos mencionando bastantes articulaciones a ese nivel, son más de 250 las articulaciones que tenemos y las podemos clasificar en tres, bien sencillas las definiciones y las clasificaciones. Una clasificación que viene siendo de acuerdo a la movilidad, es decir, una articulación fija, una articulación móvil y una articulación semimóvil. Las articulaciones fijas nos están diciendo que son articulaciones que no tienen ningún tipo de movimiento, son articulaciones o de tipo fibrosas, como las del cráneo, entre los huesos parietales, entre el parietal y el frontal, entre los huesos del parietal con el occipital, es decir, todas las articulaciones entre los huesos del cráneo van a tener articulaciones fijas, ¿bien? Que no generan movimiento. Inclusive la que acabo de mencionar, que es la de la clavícula con el acromión, vamos a tener una articulación fija también a ese nivel porque no hay ningún movimiento. También se le podría decir una articulación fija a la del esternón con la clavícula. No obstante, hay algunos autores que la consideran como una articulación semimóvil, es decir, que hay apenas un mínimo movimiento de traslación anterior y posterior y también supero inferior. Esto que tiene que ver con la inserción misma del músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo también accesorio para la respiración, por lo tanto el paciente le va a permitir ampliar la caja torácica en su diámetro vertical. Por lo tanto, si el paciente toma aire profundo, ese esternocleidomastoideo se va a cortar, la clavícula va a subir y el diámetro vertical de la zona de la caja torácica se va a ampliar, por lo tanto le permite mayor expansión a los pulmones. Así que otros autores lo consideran como una articulación semimóvil. Y justamente mencionando las articulaciones semimóviles, tenemos esas articulaciones que tienen un mínimo movimiento. Se las considera así, por ejemplo, a las vértebras, a la zona del pubis. Bien, entonces son articulaciones semimóviles. Y las móviles son el resto de las articulaciones, por ejemplo, interfalángicas en la zona del hombro que acabo de mencionar, la zona de radio con el carpo, el cúbito con la zona del húmero también, son todas articulaciones móviles. Entonces, hemos visto en esta primera definición de lo que es articulaciones, su concepto o definición, unión entre dos o más huesos, los 4 componentes, hueso, músculo, ligamento y tendón, y la clasificación, fija, móvil y semimóvil.